Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, muy buenos días. Hoy es martes 18 de octubre del 2022. Hoy la iglesia celebra un día especial, día de San Lucas Evangelista. Este gran evangelista que, como todos los discípulos de Jesús, murió martirizado, es decir, ofreciendo su vida, su sangre, por la fidelidad al Evangelio. Lucas es aquel evangelista que escribe desde una ternura, una cercanía de Dios muy especial. Es el evangelista que más detalle da de el nacimiento y la infancia de Jesús, porque él fue capaz de reconocer que aunque no era lo más importante para la historia de Jesús y ese llamado a creer en él, quiso plasmar desde sus escritos cómo Dios tuvo una historia que nació de una familia, de una mujer, y que fue aquel que nació también indefenso, como uno más, como un hombre, que se quiso hacer ser humano siendo Dios para saber qué se experimentaba siendo un hombre limitado con las dificultades normales de un ser humano. Lucas, aquel hombre preparado, porque nos dice la historia y sobre todo la tradición, que era un hombre muy ilustrado, posiblemente médico, también escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos da tantos detalles de la formación de las comunidades cristianas y de esa base cristiana que hoy nosotros disfrutamos también por herencia y por gracia de Dios. Ojalá que Lucas nos ayude también a sensibilizarnos, que así como él ha sido llamado el evangelista de la ternura y la cercanía de Dios, también nosotros lo seamos para otros, y que como Jesús seamos aquellos que nos hagamos uno para con los demás y especialmente para los más necesitados. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio del envío, de la vocación, del llamado que nos hace Jesús, va muy acorde con lo que es San Lucas y los demás discípulos, apóstoles de Jesús, porque fue el llamado que Él les hizo a cada uno de ellos y que hoy viene también a hacernos a nosotros. Este envío hoy responde a lo que también nuestra realidad actual necesita. Hombres y mujeres enviados a proclamar esa palabra de Dios, pero afianzado en lo que ya sabemos que el Señor espera y desea de nosotros y desde lo que Él mismo nos ha prometido. Es curioso que Jesús mande a estos apóstoles, a estos hombres y mujeres, desde la convicción que es en Dios en quien tienen que poner su confianza, sin nada que les dé seguridad, sin alforja, sin sandalias de repuestos, es decir, sin nada que les pueda causar una seguridad que no sea la de Dios. ¿En cuántas seguridades hoy nosotros nos afianzamos para poder realizar cualquier cosa, incluso la predicación del reino, desde nuestras iglesias? ¿Cuántas seguridades nosotros ponemos primero que la misma manera de predicar, la misma manera de realizar aquellas cosas que quiere el Señor y necesita de nosotros? Hoy este envío tenemos que sentirlo como a nosotros, porque el mundo de hoy también necesita ser evangelizado, y evangelizado desde el ejemplo de nuestras vidas, con palabras, pero también desde lo que nosotros somos y mostramos ser. Hay personas que nos van a recibir con agrado, otras no, y nada de eso tiene que darnos miedo o hacernos echar para atrás. Nuestra confianza tiene que ser la que da la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a pedírsela, que Él nos ayude a ser como Él. Pidámoselo con esta canción. Yo quiero, Señor, ser como tú. Disponme para lograrlo por la gracia de tu presencia. Llamó a los 12 y luego los envió, de 2 en 2 sin dinero ni alforja. Llevan sandalias y llevan bastón, y para el camino su manto ya puesto. No llevan siquiera un pedazo de pan. Así los enviaba Jesús Nazareno. Yo quiero vivir como tú, que al vivir pobre y libre nos muestras la realidad. Pues feliz es quien solo a Dios tiene y vive en libertad, en libertad. Yo quiero vivir como tú, que nos libras de apegos que impiden vivir tu verdad. Pues la dicha tan solo la encuentra quien aprende a amar, quien aprende a amar. Dijo en las casas que los reciban bien, viviendo con ellos inspiren sus vidas. Pero si una casa no escucha su voz,
sacudan el polvo que haya en sus sandalias, denuncien lo injusto, pidan conversión y sanen con óleo al lugar donde vayan. Yo quiero vivir como tú, que al vivir pobre y libre nos muestras la realidad. Pues feliz es quien solo a Dios tiene y vive en libertad, en libertad. Yo quiero vivir como tú, que nos libras de apegos que impiden vivir tu verdad. Pues la dicha tan solo la encuentra quien aprende a amar, quien aprende a amar. Señor, tu espíritu se manifestará si en medio del mundo seguimos tus pasos. Con tu autoridad libraremos del mal, daremos alivio a la gente que sufre. Pobres y dispuestos nos quieres enviar, para que la buena noticia se escuche. Yo quiero vivir como tú, que al vivir pobre y libre nos muestras la realidad. Pues feliz es quien solo a Dios tiene y vive en libertad, en libertad. Yo quiero vivir como tú, que nos libras de apegos que impiden vivir tu verdad. Pues la dicha tan solo la encuentra quien aprende a amar, quien aprende a amar. Jesús sigue insistiendo durante casi todo el Evangelio de no cambiar de casa, comer lo que den, dar la paz, toda esa cosa que son tan necesarias en aquel tiempo y que hoy también lo son. No cambiar de casa hace alusión a esa estabilidad que debemos tener, a esa manera de estar afianzado única y exclusivamente en Dios, porque si lo estamos en Él, lo demás va a llegar y lo vamos a tener por aquellos y aquellas a la que Él también mueva para que nos puedan dar, colaborar, ayudar en las cosas que necesitamos. La estabilidad espiritual, la estabilidad física, material y esa estabilidad desde la convicción de que Él es quien nos ha enviado, Él es quien nos ha puesto en nuestras vidas. Por lo tanto, Él que nos ha hablado en lecturas anteriores, hoy, con el sentido de este Evangelio, también nos pide a no tener miedo, a echar pa'lante, a seguir hacia adelante en este proyecto de su reino, de amor y de justicia que Él nos ha confiado. Los bienes son importantes, las seguridades también, pero nuestros bienes y nuestra mayor seguridad están en Él, en Jesús. Por lo tanto, no tengamos miedo y sintámonos enviados por Él, como San Lucas, que escribió y testimonió que el Señor vivía en Él y Él para los demás. Ojalá que en este día sintamos esa disposición, que podamos abrirnos a ese ofrecimiento que el Señor nos da y que en todo hagamos su voluntad, que nos dejemos guiar por Él, por la gracia de su presencia que está en nuestras vidas y que eso lo podamos hacer con alegría, con entusiasmo y que esa alegría y ese entusiasmo contagie a otro
de esa presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, y que podamos en todo abrirnos a su ofrecimiento de justicia, de amor y de ternura en nuestras relaciones para con los otros.